del año, en el que en la clase esta también vamos a explicarles las dos últimas prácticas que debemos realizar para terminar la gestión. Como les habíamos anticipado, a partir de el próximo viernes vamos a revisar las prácticas de manera presencial los días lunes. Creo que son 3 lunes que nos quedan antes del examen tercer parcial. Los lunes vamos a revisar conmigo en el aula 720, pero solo desde las 4 hasta las 5, ¿ya? Antes del taller, pueden irse un poquito antes a sus clases de taller, y de esa manera vamos a poder ver qué están haciendo y vamos a poder revisar estas dos practiquitas que hoy vamos a lanzar. Y los viernes en el aula que nos han asignado, que es la 725, es arriba de la 720 al fondo, primera planta, al fondo, se sube las gradas y al fondo. Esa es el aula que nos han dado para esta última temporada del año. Entonces, los viernes van a estar con Sebastián. Todos los que estén haciendo su trabajo en computadora van a recibir una ayuda por parte de Sebastián los viernes. Sebastián, ya les diré el horario. Sebastián seguramente va a fijar un horario. En el caso de los lunes, conmigo vamos a ver de 4 a 5. ¿Ya? Yo voy a ir un poco antes a las clases de taller. Y ustedes en realidad tienen ese horario, ¿no? Esta materia es de 2 y cuarto a 5 y cuarto. Pero sabemos que no vamos a usar las 3 horas, así que el día que puedan, vayan desde este viernes, ¿no? Desde este viernes a hacerse revisar, porque resulta que estas prácticas, todas las prácticas de este periodo del cuarto parcial, valen el 50% de la nota final. Es decir, con hacer las prácticas bien, todas las prácticas bien, y sacarse 10 en el examen, ya han aprobado, ¿no? Entonces, el examen, que ya está fijada la fecha, ya les hemos avisado, vale el otro 50% y van a hacer 4 preguntas. Una de punto, otra pregunta de recta, otra de figuras planas y una cuarta de figuras volumétricas, de formas volumétricas. Ese va a ser el examen que va a valer el 50% y el otro 50% va a estar definido por todas las prácticas que hemos hecho después del tercer parcial. Dicho eso, entonces empezamos con la última clase teórica sobre dibujo técnico. Voy a compartir, por favor. ¿Se ve mi pantallita, Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, estamos entonces en el tema este de dibujo técnico que ya en la anterior clase, el día viernes, habíamos visto sobre la representación. ¿Cómo se debe representar? ¿Qué es la representación? Ahora vamos a ver la presentación de proyectos, que es otra cosa, ¿no? Una cosa es que representamos el objeto, la casita, el edificio, la mesa que estamos diseñando, representamos en papeles. Pero eso tenemos que presentar ya sea al profesor, a la alcaldía, a la gobernación, al fondo de inversión social, a los lugares donde estemos presentando nuestros proyectos. Por eso se llama presentación. Vamos a hablar de algunas normas internacionales y sobre todo las municipales, que son las que más usamos los arquitectos el rato de egresar, de graduarnos, utilizamos estas normas que eventualmente también sirven para otros fines. ¿Para qué son las normas? Las normas se establecen para que podamos entendernos, ¿no? Porque si cada uno dibuja a su pinta, cada uno dibuja a su criterio, a su mejor concepto, de repente no nos van a entender, ¿no? Si yo dibujo las puertas de una manera, etcétera, no nos van a entender. Entonces, las normas sirven para justamente comunicarnos de manera gráfica y técnica, aquellas ideas que nosotros estamos plasmando en un papel para que se construya. Generalmente se utilizan técnicas a tinta,
¿cierto? O impresiones en blanco y negro en proyectos que estamos diseñando en la computadora. Hay otros tipos de proyectos que seguramente vamos a ver enseguida que son de croquises, que son etapas intermedias de anteproyectos, ¿no? Pero cada institución estatal, regional, municipal o privada tiene sus normas. Se parecen, pero cada cual tiene sus normas. Entonces, ya habíamos visto que, por ejemplo, para fines de mercadeo, una empresa nos puede pedir que le hagamos sus planos para poner en un folleto, en un brochure, en un volante para vender sus departamentos y seguramente nos va a pedir que le hagamos así, ¿no? Pero para el dibujo técnico esto no sirve, porque con esto no le puedo mandar a construir nada a nadie, ¿no? Que esto es una ilustración para que entienda una persona que no tiene conocimiento de dibujo, que no va a construir, es para que entienda el ama de casa, el oficinista, el, el asalariado que quiere hacerse su casita y que necesita tener alguna información visual no técnica, ¿no? Ahí no está importando de cuántos son los cimientos, cuántas columnas tiene, no está importando nada de lo estructural ni de lo funcional. Seguramente se va a guiar el comprador mediante una revisión también visual de los elementos que se están poniendo a su disposición. Lo que se usa es esto, ¿no? Así deben ser los dibujos, con líneas, solo líneas, blanco y negro, la menor cantidad de adornos posible, pero toda la información solicitada. Los profesores a veces no nos piden que no pongamos el acotado, por ejemplo, ¿no? Pero para la alcaldía es obligatorio. Entonces, esas normas van a variar dependiendo de qué institución vamos a presentar. Hay algunos que nos piden más información técnica referido a instalaciones, por ejemplo, ¿no? Si es un galpón y estamos presentando ante la Cámara de Industria para que nos aprueben en el parque industrial, la Cámara de Industria nos va a exigir que los ductos estén empotrados, que estén asegurados, que tengan todo un sistema de seguridad y un montón de planos. A veces los planos de instalaciones especiales, sobre todo en Europa, digamos, son 2 láminas de la parte arquitectónica y 15 o 20 láminas de la instalación de electricidad y sobre todo aire acondicionado, que nos piden un montón de detalles del aire acondicionado, ¿no? En los países del norte que se necesita tener calefacción en invierno y refrigeración en invierno, la cantidad de planos que se hacen son enormes. Entonces, dependiendo de la institución, seguramente van a variar. Entonces, en general, el dibujo técnico se refiere a este último tipo de dibujo. El otro es un dibujo de mercadeo. Entonces, como comprenderán, todo se hace con líneas. Hemos estado trabajando siempre con líneas. Entonces, necesitamos dominar las técnicas con lápiz o portaminas o con tinta o con computador, ¿no? Hemos visto también que el SketchUp no nos exporta como nosotros estamos queriendo, ¿no? Si yo quiero hacer un modelado en SketchUp y pienso que eso exportándolo va a estar bien para la alcaldía, no va a dar lo mismo, ¿no? En taller están viendo que una exportación directa del SketchUp no da. Entonces necesitamos poco repasar esto de las normas de representación para una buena presentación. Las normas se han ido perfeccionando año a año, cada institución también va actualizando, tenemos las últimas de la alcaldía, pero eso cualquier rato también puede cambiar sin alejarse del objetivo central, ¿no es cierto?, de tratar de ser dibujos que sean entendibles. No son permanentes, son una herramienta de trabajo y de comunicación técnica. Por eso también esta materia la han cambiado, que es comunicación técnica. Los símbolos, una vez establecidos, ¿no?, se hacen cada vez más familiares y nos vamos habituando a esos elementos que por la práctica se van desarrollando. Los símbolos, al igual que las líneas de dibujo técnico,
son aceptados cuando tienen una claridad y precisión de los objetos que describen, ¿no ve? Una cama, la dibujo con más sus flequitos, con el edredón, etcétera. Eventualmente puede ayudar algo, pero es más importante saber cuánto por cuánto es esa cama, ¿no? Entonces, se trata de que la cosa sea sobria, clara, precisa, que no dé lugar a confusión, ¿no? Que no crean que es una cosa cuando en realidad estamos proyectando otra. Entonces, las normas internacionales se encuentran normados y hay un montón de libros al respecto. Se van a normar qué cosas. Se van a normar el formato, es decir, los tamaños y la forma que van a adquirir nuestros documentos. También se van a normar el tipo de líneas, el tipo de materiales, el tipo de vistas que nos están pidiendo y las representaciones y la terminología y la manera de hacer las acotaciones. Nos van a pedir una cierta escala, cómo se deben dibujar los niveles, etcétera, los acabados, ¿no? Eso que hablábamos del piso texturado, etcétera. Nos sirven para estandarizar los dibujos para que sean entendidos por la mayor cantidad de gente. Entonces, dependiendo el ámbito de aplicación de cada una de las normas, vamos a tener las más grandes, las más importantes. Las normas ISO son un conjunto de normas enorme que regulan tanto cuestiones industriales, cuestiones comerciales, etcétera. Es normal, por ejemplo, que una botella o un envase de aluminio para una bebida gaseosa tenga que tener una resistencia al golpe, que tenga que tener una resistencia a la oxidación, no sé qué, ¿no? Para cada cosa hay una norma ISO. Proviene eh, de la palabra griega iso, que quiere decir igual, ¿no? Ya hemos visto esa palabrita. Isométrica quiere decir perspectiva con todos sus lados iguales. La norma DIN, que es lo mismo, empezó siendo la norma alemana, pero que después también cambió su nombre, pero sigue con la misma sigla, DIN, ¿no? Se ha vuelto muy grande y ahora hay normas DIN, lo mismo que las normas ISO, hay para toda cosa, para toda actividad industrial, comercial, etcétera. Han debido escuchar, por ejemplo, qué sé yo, una fábrica de agua dice que ha cumplido con la norma DIN, no sé cuántos, no sé qué números, ¿no? Eso quiere decir que los estándares que le exigía esa norma han sido verificados por este conjunto de personas que supervisan esas normas. Y finalmente, la norma ASA, que rige más bien para todos los países que tienen influencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces comprenderán, la ISO es más internacional, la DIN viene de los alemanes, que son los primeros exportadores de bienes y servicios, sobre todo de servicios, ¿no? Alemania en este momento es la que construye más estadios en el mundo, la que más proyectos hace, son la vanguardia en servicios, increíblemente más que la China y que Estados Unidos. Alemania se dedica a exportar servicios. Por lo tanto, esta es su norma, está vigente en muchos países. Por ejemplo, los estadios del último mundial fueron construidos en Alemania, la mayoría de ellos llevados en barco y eh, montados directamente en el lugar donde se iba a realizar. Entonces, esta norma DIN tiene una influencia grande donde obviamente los alemanes trabajan. Donde los americanos trabajan va a ser seguramente la norma ASA, que es mucho más complicada porque deriva del sistema inglés, sus medidas están en pies, en pulgadas, es otro mundo, ¿no? O sea, tendríamos que aprender de cero eso porque nosotros trabajamos con el sistema decimal,
que más o menos está con la norma ISO. Entonces, estas normas están destinadas a especificar y decir, esto debe ser así. Todos los aspectos que intervienen en la fabricación de objetos, ¿no? Entre ellos, obviamente, los objetos arquitectónicos. ¿Qué más nos norma? El dibujo, los materiales que vamos a usar, los sistemas de fabricación, control de calidad, etcétera, etcétera. Para nosotros nos interesa el dibujo arquitectónico y esas tres normas que hemos visto coinciden más o menos en pedirnos estas cosas. Nos piden las vistas, ¿no? Que también hemos hablado de que son los cortes, plantas, elevaciones, le llaman vistas. Nos piden vistas, una serie de vistas, y que usualmente deben ser tres, ¿no? Las que hemos estudiado. Una vista de alzado, una de planta y una de perfil, es decir, una proyección horizontal, una vertical y una lateral. Se supone que con esas tres vistas podemos construir cualquier objeto, ¿no? Cualquier objeto, si están descritos con esas tres proyecciones, podemos construir todo, ¿no? Se diferencia el sistema europeo del americano porque unos trabajan en el tercer cuadrante. El americano trabaja en el tercer cuadrante. Nosotros hemos aprendido a trabajar en el primer cuadrante. ¿Ya? Hemos trabajado con el sistema derivado de Monge, que es el europeo, y que trabajamos en el primer cuadrante. Para aprender a dibujar en el tercer cuadrante no es nada difícil, sin embargo hay que cambiar la lógica de todo lo que hemos visto. ¿Qué son los cortes? Son las vistas de una pieza a las que se le ha realizado una sección imaginaria. Como hemos visto ya en la anterior clase, eso nos van a pedir, ¿no? Nos van a pedir vistas, que son elevaciones, cortes, nos van a pedir despieces y conjuntos cuando tengamos necesidad de mostrar ya mayor detalle, ¿no? En el caso de diseño de techos, por ejemplo, seguramente nos van a pedir el empalme de una viga con otra, si es de madera, el nudo entre el hormigón y entre la viga y la columna de hormigón, etcétera, etcétera. Nos van a decir que las vistas deben tener un sentido, ¿no? Deben tener un sentido. Por ejemplo, los cortes se los realiza y se los elige dónde voy a hacer el corte para ver el espacio, no para ver la pared. Entonces, cuando estén haciendo ustedes un proyecto de taller, elijan en la planta el corte por donde van a hacer para que se vea el espacio, ¿no? Como en este caso, este corte está hecho por la grada. Además, siempre, además de todos los cortes, nos piden que hagamos un corte por la grada para ver justamente que es practicable, que es posible pasar por debajo de esa que le llaman la altura de piso a plafón, ¿cierto? Que hemos estado viendo también, que el corte nos tiene que ayudar a decidir cómo va a ser esa medida. Entonces, la selección de los cortes es fundamental. En general, nos dicen que debemos hacer siempre el corte para ver el espacio, no para ver una pared. Y obviamente nos van a hablar de las escalas que ya hemos visto al principio de año, en el que se considera, ¿no?, qué relación existe entre el dibujito y lo grande. Un pedacito del dibujo equivale a 100 de la realidad. Entonces, si yo pongo escala 1 a 100, quiere decir que un pedacito de este tamaño equivale a 100 pedacitos de esos. Ese pedacito puede ser 1 centímetro, equivale a 100 centímetros. 1 pulgada equivale a 100 pulgadas, ¿no? Entonces, nos van a pedir también las escalas, en este caso, las que cada institución nos diga. Nos van a pedir el acotado, y para eso hay tipos de acotado. Fíjense, a la derecha he puesto algunos ejemplos, cómo se realiza el acotado. No es nada más que poner las medidas, las dimensiones de los objetos que estamos dibujando, ¿no? De qué tamaño es cada muro, cada ventana, pero siempre utilizando el principio de claridad y economía, porque no podemos medir todo, ¿no ve? No podemos poner las medidas de cada cosita. Entonces, generalmente se va a hacer un acotado
general, primero, fíjense en la de arriba, ese 385 es la cota que mide del eje al eje del muro. Pero ha de haber otro que dice 400, que es de muro a muro, del borde del muro al borde del muro. Y aparte hay otro que se llama acotados parciales, 15, 125, 120, 125, 15. En nuestro medio la norma dice que debemos usar los números de manera decimal utilizando puntos, ¿no? Para siempre en el sistema métrico decimal. Entonces, 1.28 quiere decir 1 metro con 28 centímetros. No es necesario poner la unidad, no hay que poner a cada rato un m o m cuadrados. Se entiende que todo está hecho en sistema decimal métrico. Entonces, abajo está el sistema de acotado arquitectónico más limpio, más utilizable, más utilizado en la representación de planos de presentación. Cuando se hace croquis, etcétera, a veces es más fácil utilizar esos slash, esas diagonales, porque nos permite usar la mano alzada. Se va a llamar entonces línea de cota esa línea que marca de dónde a dónde estamos midiendo, ¿no? A veces se usa flechas cuando se trata de interiores. Y luego vamos a tener otras líneas auxiliares para marcar las medidas parciales, ¿no? Tenemos una medida general, el muro mide 4 metros de punta a punta, pero las otras medidas también necesitamos remarcar porque eventualmente de ahí podría estar el tamaño de la ventana. Ya teniendo esa medida, yo ya puedo encargar al carpintero de qué medida va a ser la ventana. Esas líneas de referencia ya las hemos visto, todas las líneas de referencia son aquellas que puedan realizarse para hacer la relación entre los objetos para que tengan coherencia. Y obviamente el uso de flechas pequeñas, estrechas, hay diferentes modelitos, este que tiene estas flechitas con 15 grados y en punta, es la que normalmente está en los sistemas computarizados y que se utiliza. Hay otras más artísticas, ahí donde dice cabezas de flecha, fíjense, hay alguna, la segunda empezando de arriba, parece ser mucho más artística, más interesante para un anteproyecto, pero ya para dibujar planos en limpio, seguramente vamos a usar esas que tienen esa cabecita, ¿no? Por eso dice que en el dibujo de arquitectura y obras públicas se utiliza el trazo a 45 grados, el segundo modelito de flecha. Y acá tenemos un ejemplo de un acotado exterior e interior en una planta arquitectónica, ¿no? Ese muro, de muro a muro, interior, ¿no? Dice 438. Eso nos sirve para saber que la luz, que quiere decir lo de adentro de una habitación, la luz de una habitación es la medida interior, mide 438. Que los muros miden 0,10, el muro de separación, que los muros exteriores miden 0,30, etcétera, etcétera. Pero tampoco vamos a poner todo, porque si no, se haría un enredo, ¿no? Deben ser muy pequeñitas las letras y siempre por encima de la raya, nunca por debajo. A veces, porque no hay campo, le metemos nomás debajo. Está mal eso, ¿no? Entonces, ya nuestras prácticas que vamos a hacer van a hacer siempre su acotado encima de la línea. Y si la línea es de abajo arriba, a la izquierda, ¿sí? Ahí fíjense, 1.84 está a la izquierda de la rayita de la cota. La línea de cota está a la derecha del número 1.84, ¿sí? Y el 438 está por encima de la línea horizontal. Lo dicho, los símbolos van a tener seguramente alguna normativa en cada uno de los casos. Esta de los puntitos es la que se aconseja por ser la más limpia, la más... Y además está relacionada con lo que hemos aprendido, ¿no ves? ¿Se acuerdan que todo hemos hecho con puro puntos? Entonces, estos puntitos negritos nos ayudan a recordar eso, que donde se cruzan dos líneas, donde se cruzan dos rectas,
hay siempre un punto. Entonces ese punto lo remarcamos manchándolo con un pequeño circulito. Otra vez, acotar significa hacer lo más claro, preciso y limpio posible. No poner miles de cotas, de eso no se entiende nada. Procurar poner las más importantes, ya sean grandes o pequeñas. En algún caso, un muro que no entre, por ejemplo, ahí el C010, si no entrara, se lo puede también poner de abajo arriba o con una llamadita, con una flecha aparte. ¿No? Si es importante, si fuera importante especificar que ese muro, que es muy delgado y que es de un material específico, un panel, una cuestión muy delgada y que no se puede acotar, conviene siempre ponerlo por su importancia. No se van a dibujar las cotas que no tienen mucha importancia y que además pueden ser deducidas de otras. ¿No ve? Si yo tengo 3 metros y sé que al medio hay 3 ventanas, sé que esas ventanas están del mismo tamaño, entonces podré dividir esa medida de 3 metros entre 3, etcétera, ¿no? Siempre se debe eh, suponer que el plano va a ser todavía sujeto a una interpretación. No va a ser exactamente algo físico directo, ¿no? Va a ser interpretado previamente para ser llevado a la realidad, al replanteo que se llama. Me he pasado el trabajo de buscar todas las normas internacionales de la ISO que tienen relación con el dibujo arquitectónico y hemos hecho un resumen. Entonces, estas normas lo que hace es eso, racionalizar un sistema aceptado, reconocido en el mundo para planos arquitectónicos, ¿no? Entonces, si no nos dijeran en qué norma tengo que dibujar, yo puedo utilizar lo que esta organización me dice, ¿no? Ante un hueco, algún vacío que yo no sepa, profesor, ¿cómo hago ahora esto? Entonces revisamos qué dice la norma al respecto. Y ahí está, todas estas que he buscado, porque son tomos y tomos de las normas ISO, ¿no? Deben ser unos 20 tomos, así enormes, de todo, de todo. Entonces, revisando, estos son los ISOs que norman nuestra actividad en cuanto al dibujo, que es el interés de esta materia. Por ejemplo, si buscamos la ISO 128, son 3 paginitas a veces, o una página y media. La ISO 128 nos está normando todos los dibujos técnicos en sus principios generales. La ISO 128 a la 120, inciso 20, nos habla de las convenciones para dibujar. Y así, ¿no? Toda esa listita que tenemos, este PDF se los voy a pasar. Si, digamos, tienen duda acerca de las letras, entonces veré que el ISO 3098 nos habla de eso. Para carátulas, el ISO 7202 nos habla de eso. Y así, ¿no? Reglas de acotado, la ISO 3040, etc. Entonces, ante una duda, es bueno echarle una mirada a estos ISOs poniendo este número. Ya aparece en Internet porque está muy bien difundido. Y son 2 o 3 hojitas que nos habla específicamente de algún tema de dibujo, ¿no? Sería ocioso el entrar a repetir cada una de estas normas, ¿sí? En general, eh, se, eh, se juntan con esa idea de hacer las cosas lo más claras posible. Ante una duda, por favor, revisen cualquiera de estos campos. Entonces, por ejemplo, la ISO 3098 nos dice cómo deben ser las letras del lettering ISO 3098, las normas que se utilizan para hacer las letras. Ahora, con el tema de las computadoras, es muy fácil y tentador, ¿no? Meterle cualquier tipo de letra. Agarramos la computadora y como tiene cientos de tipos, o fuentes se llaman, ¿no? Las fuentes, nos encanta meterle fuentes de abogados, de médicos, de economistas. Los ingenieros y los arquitectos tenemos que usar letras técnicas en el dibujo. Y entonces hay un conjunto de letras, antes eran estas, las lettering, que eran unas
unas tiritas de plástico con las cuales uno podía dibujar utilizando un normógrafo, un aparatito que permitía dibujar las letras. Pero como eso ya no se usa más, ahora lo que tenemos que tener es el criterio de utilizar letras técnicas. Por ejemplo, la Technical, la Futura, y hay un conjunto de letras que son aptas para arquitectura, ¿no? Constantemente en los trabajos de taller estamos viendo eso, que agarran cualquier tipo de letra como si fueran abogados. Tienen que ser letras limpias, claras, sin adornos, sin serif se llama, ¿no? Esas patitas, esos adornitos que tienen las letras, no se deben utilizar en dibujos técnicos, porque se trata de un documento técnico, ¿no? Su nombre mismo lo dice. Entonces, hay normas para las letras, pero en general, ahora que están utilizando computadora, procuren siempre utilizar esas letras técnicas. Los tamaños de papel, como decíamos ayer, el viernes, como se trata de un documento, lo que tenemos que presentar, que ese documento va a servir para mucho tiempo en caso de problemas también legales, ese documento tiene validez. Es una hoja en la que estamos diciendo que la altura del techo tenía que ser a 2,70. Y si lo hacen a 2,60, ya no es culpa del arquitecto, ¿no? Es culpa de la constructora. Pero si no le pusimos la cota de altura, ¿no? Y ellos han medido y han medido mal, entonces se reparte la culpa, ¿no? La responsabilidad se va a repartir entre el constructor y el arquitecto. Entonces, es importante que sigamos nomás esas recomendaciones. En cuanto a los papeles, entonces, que deben ser ese documento, la norma ISO, que es la más usada, nos habla de estos tamaños. El A0 que mide 1189 milímetros por 841 milímetros. Esa se llama A0. La mitad de esa hoja se llama A1. La cuarta parte de la A0 se llama A2 y la octava parte de ese A0 se llama A3. Y así sucesivamente se van dividiendo. La A4 es muy cercana a lo que llamamos tamaño carta, pero no es la misma. ¿Sí? Letter, carta, mide 215.9 por 279.4 milímetros. En cambio, el A4 mide 210 por un poco más, ahí no tenemos ahí, 148 más por 2, 148 por 2 sería, ¿no? El A4. Lo mismo, el tamaño pliego no hay. Es una medida comercial que no entra dentro de este tamaño. Entonces, si ustedes van a una librería, seguramente no les van a vender, véndame una laminita acero. Por ejemplo, estamos haciendo en la línea A, presentamos los planos en este formato. Las bienales, los concursos internacionales de arquitectura, generalmente piden acero. Pero uno va a la librería y le dice, véndame una hoja acero. No hay, joven, le van a decir. Entonces tenemos que cortar, comprar papel en rollo y cortar para poder presentarnos a esa bienal, a ese concurso. Ahí están los detalles de lo que les acabo de explicar, que el acero es... ¿Por qué han hecho este acero? ¿Por qué esas medidas tan raras? 841 por 1.1189. Porque esa superficie es 1 metro cuadrado. ¿Sí? Y al dividir está proporcionado 1:2. Y así, o sea, tiene su razón de ser también, ¿no? No es un capricho de los que han hecho las normas. Decíamos que el pliego, el folio, la cuartilla, la octavilla derivan de un sistema inglés, ¿sí? Pero que lamentablemente no coincide con lo que debemos trabajar con normas. Entonces, estas son las medidas, la A0, 841 por
1189, etcétera, etcétera, para que lo tengan y que si les piden para un concurso, el profesor les dice ahora van a presentar en A4, sepan en qué medida es. Por ejemplo, ya en la práctica 40 y 41, ustedes van a elegir en qué formato puede entrar lo que vamos a dibujar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a elegir, van a presentar en qué formato económico, ¿no? Se supone que no van a gastar más papel del que necesitan, va a entrar nuestro trabajo. ¿Ya? No es tamaño carta, no les estoy diciendo A2, A4, A3, A0, nada. Ustedes van a determinar el formato y ahí, al pie de la práctica, van a poner qué formato están usando. ¿Sí? A1, A2, A0, qué formato es. Ahora bien, para modular el proyecto, obviamente, no voy a llevar en una hojita todo mi proyecto, ¿no? Una hojita tamaño carta o A4. Tengo que llevar seguramente láminas grandes, dependiendo de la complejidad del proyecto. Si es un kiosco, me entrará seguramente en 2 módulos. Si es un edificio, me entrará en 6 módulos por 4 láminas, una cosa así. Entonces, para la alcaldía, por ejemplo, se modula así. ¿Sí? El tamaño es tamaño oficio, o también llamado legal, ¿no? Tamaño oficio, que mide 33.0 por 21.50. Numeritos más, numeritos menos, ¿sí? Creo que tiene un decimal más cada uno, pero básicamente es el tamaño de la lámina tamaño oficio. Ese es el módulo en el que se presenta. Y ese módulo está marcado por la carátula. Entonces, la carátula, que es el lugar donde se debe poner todos los datos, que son estos, ¿no? Mide ese tamaño. O sea, debe entrar en una hoja tamaño oficio. ¿Sí? Pero ¿y el resto del proyecto cómo meto? Entonces, agarramos el módulo de la hoja y si me falta papel, utilizo un módulo más a la izquierda, mirando el proyecto a la izquierda, ¿no? Para que la carátula siempre quede a la derecha y cuando doblemos quede siempre visible. Si no me entra en una hoja, aumento 2. Si no me entra en 2, aumento 3 hasta 4. Si me paso de 4, y quiere decir que necesito hacer una nueva lámina, ¿no? Ya no puedo poner 5 módulos de aumento, ¿no? En total ya tengo 5, no puedo usar 6 módulos. El papel yo puedo comprar de 30 metros, hay papel, podría, pero se complica la lectura. Entonces el límite son esos 4 pedazos. Si necesitara más hacia arriba, como ya es un poco más largo los 33, puedo poner medio módulo, media hoja, o si quiero una hoja entera, ¿no? Si es un edificio, normalmente lo que vamos a hacer es el módulo que está a la derecha abajo, porque la altura no nos va a entrar en escala 1 a 100, no nos va a entrar en ninguno de los anteriores. Entonces, dependiendo de la cantidad de piezas que yo necesite para el proyecto, voy a utilizar esa modulación. ¿Sí? Cada hojita se va a crecer, pero en esos tamaños. No le puedo aumentar 5 centímetros, ¿no? Le puedo aumentar 2 centímetros, porque me pareció eso va a ser incómodo al doblar, porque todo esto se tiene que doblar y poner en una carpeta. Los planos se los presenta doblados, planos, no se los presenta en rollo. Entonces, ese objeto tiene la modulación, ¿ya? Entonces, ya sabemos que en base de ese módulo, por ejemplo, para la alcaldía. Bien, los dibujos para las líneas normados por la ISO 12820 nos dice que estos son los tipos básicos que hemos estado viendo, ¿no ve? Línea continua, línea discontinua, donde los espacios son más chiquititos. La otra, la línea discontinua con espacio intermedio, las rayitas son iguales que los vacíos. Línea de raya larga y punto, por ejemplo, esa se va a usar para ejes y para colindancias en los lotes, para poner hasta dónde acaba mi lote y empieza el del vecino, voy a usar esa línea. La siguiente, raya, 2 puntos, raya, esa se va a usar para la rasante hacia la calle.
¿no? Entonces, así cada tipo de rayita va a tener su sentido que nos va a ir pidiendo, en el caso de la alcaldía, ¿no? En los lotes, cuando digamos los lotes, o plano de lote, hay que usar esos tres tipos de línea. Y así, esto está normado por la ISO 12820. Bueno, y la definición, la línea que es, ¿no? Ya redundar, el segmento, que es un segmento, etcétera. Y si vemos con detalle ya este capítulo, que son 3 hojitas de la norma ISO 128, nos va a hablar de las variaciones de los tipos de líneas, esto que estamos viendo, disposición, cómo se hace una línea al lado de otra, etcétera. Todos estos símbolos los tienen en el SketchUp. Una vez que lo exportan al layout, ustedes pueden elegir estas líneas, ¿no? Entonces, no voy a presentar tal como me exportó el layout, el SketchUp, porque me va a exportar como ha sido modelado, no para presentar a la alcaldía de Cochabamba. Entonces yo tengo necesaria y obligatoriamente que revisar y redibujar. Bien, también las normas nos van a decir los tipos de dibujo, ¿no? Un croquis no es nada más que una representación a mano alzada, pero más o menos respetando las proporciones de los objetos. En cambio, el dibujo ya es una representación a escala con todos los datos necesarios. Plano va a ser la representación del conjunto de esos dibujos y además vamos a tener necesidad, según nos pidan, de gráficos, diagramas, etcétera, para resumir de manera clara lo que estamos intentando hacer. Las letras, como ya hemos visto, están también normadas y según su forma vamos a tener dibujos a lápiz, que es lo que estamos haciendo como ejercicios, dibujos a tinta o los dibujos realizados en computadora. Se va a llamar original al plano en el que se van a poner todos los sellos y que es el documento y que nos piden en un papel especial que no se puede borrar, ¿no? Porque si yo fallé en algo y les quiero corregir, si soy cochabambino y vivo, le aumento, ¿no? O lo corrijo para construir y no, así me aprobó la alcaldía. Entonces, siempre hay un original y de ese se sacan copias que tienen que ser seguramente en otro material, ¿no? El original siempre es un papel translúcido, es decir, transparente. Antes la alcaldía pedían en papel tela, que es un papel del cual si uno borra, se nota, ¿no? Porque es un papel medio transparente, que es a base de fibra, y lo mismo, el Mylar, que se utiliza para imprimir ahora, si uno quiere borrar, se va a notar, ¿no? Entonces, si nos han aprobado una construcción así, y luego he construido un poquito más grande, un poquito más chica, te van a pedir el plano original y ahí se va a ver si has modificado o no. Las copias ya se sacan de ese papel translúcido y esos son los que se van a utilizar diariamente. El original hay que guardarlo como tesoro. Les contaba el día viernes cómo en España se guardan 5 años, ¿no? Tomando las necesarias medidas de seguridad, que no se queme, que no le entre agua, que no se pierda, etc. Por su contenido, entonces, los dibujos que nos van a pedir, en general, nos van a decir dibujo de conjunto, cuando estén haciendo su tesis. Por ejemplo, ahí en el reglamento de la facultad dice presentar dibujo de conjunto. Quiere decir que tengo que dibujar todito. ¿No ves? Si tengo una fachada, es una escuela que tiene 10 bloques y todos son igualitos, no importa. No voy a decir, este es el modelito del aula y esto se repite 10 veces. No, si nos piden dibujo de conjunto, tengo que hacer la fachada de todito. ¿Sí? Inclusive es motivo de anulación en varias tesis han tenido que se les ha anulado un proyecto porque no cumplían las normas
que la facultad establece para la presentación de esos dibujos. Nos dicen dibujo de despiece, quiere decir de detalles, ¿no? En taller nos piden detalles constructivos. Tengo que hacer detalles constructivos. No puedo olvidarme. Si me han pedido que haga detalles constructivos, si me han pedido que haga corte de borde, no puedo hacerme al loco y no presentar. Es motivo de descalificación en un concurso, de devolver el proyecto en la alcaldía y seguramente en taller el profesor es muy tolerante, les pondrá una nota menor, digamos, ¿no? O de repente, si es serio, les devolverá también su trabajo. Este trabajo está incompleto, porque le pedí dibujo de despiece o de detalle. Luego están los dibujos de grupo, son los subconjuntos. Si yo tengo, por ejemplo, una escuela, y de repente hay zonas, ¿no? Este es el subconjunto administrativo, este es el bloque de servicios, este es el bloque académico, etc. Bueno, el esquema ya saben que es una representación simbólica de los elementos, de una parte de... Y por su destino, los dibujos se van a clasificar en el dibujo de taller o de fabricación, que está destinada para que nos fabriquen algo, ¿no? Es el planito que le vamos a dar al carpintero, a los que están estudiando diseño de interiores. Entonces, hemos dicho que utilizamos frecuentemente esa perspectiva caballero, en la que el carpintero está familiarizado para trasladar las medidas tal como están ahí. Si alguna medida no le pusimos, va a medir con su escalímetro, con su flexómetro, y ya va a saber de qué medida era eso. Entonces, eso es destinado para que se fabriquen cosas. Y luego hay los dibujos de montaje, que hicimos un ejercicio el año pasado en taller 2, para mostrar cómo se iba a ensamblar la vivienda, dependiendo del tema, ¿no? En este caso, en vivienda de emergencia, había que demostrar cómo es que se iba a armar esa vivienda en 2 días. Y así, entonces los dibujos, dependiendo de su destino, su clase, etcétera, van a tener normas especiales. Veamos con detalle en las normas municipales para la presentación de proyectos. Esta es la última que tengo, del 91, para la provincia de Cercado, y que entiendo no ha sido modificada todavía, en la que se utiliza ese modelo que hemos hablado y nos dice el reglamento. Hay un reglamento municipal de construcciones, de presentación de planos, de lo cual he extraído lo más importante, casi todo, ¿no? Dibujo nos dice así, tal como está redactado, dice que todos los planos deben ser hechos en tinta negra, obviamente ahora ya con la impresión láser o con la impresión chorro de tinta, deben ser presentados según lo que se especificó en el punto 2.41, se sujetará a las siguientes pautas. Los muros de los edificios, construcciones nuevas, se hace con líneas nítidas, con o sin relleno. Todo lo que hemos estado hablando y que ahora vamos a hacer en la práctica, ¿no? Hacer con una línea más gruesa, valorada, los muros, que se ven que están siendo cortados, pero los muebles, los otros elementos se va a dibujar más delgado. Entonces, leyendo este textito, esto es lo que nos dice la norma de la alcaldía, que es más o menos lo que hemos estado haciendo. Si es que el lote tiene verja, dice, este debe ser dibujado en la planta, como estamos viendo aquí, y también nos exigen elevaciones de la verja, detalles constructivos en escala 1:50 y 1:20. Entonces ahí está, corte de verja, dice, arriba. Hay que hacer ese cortecito y poner su propia escala, 1:20, con sus medidas, todo, ¿no? Si es que estamos construyendo una vivienda dentro de un lote. Siempre vamos a usar el sistema métrico decimal. Todo se escribe y se supone que son metros. Todos los documentos dicen, ¿no? Este es de la alcaldía. Esto dice la alcaldía respecto a la... Dicen, todos los planos se utilizará el sistema decimal, excepto en los planos de detalle, claro, porque si yo tengo ahí un marco, la madera no se mide en centímetros o en metros, se mide en pulgadas.
Entonces el marco de madera mide 2 por 3 pulgadas. ¿Sí? A eso se refiere, ¿no? O de repente vienen unas baldosas, unos azulejos que también están en un pie por un pie, ¿no? No está en el sistema. Pero en general todo el plano debe estar hecho en el sistema métrico decimal. De la modulación, lo que acabamos de explicar, ahí está 0,21 por 0,33 y sus múltiplos con respectivas pestañas para archivo doblado. Esto es lo que está escrito en esta ordenanza. La carátula dice debe contener estos datos. Dice al margen derecho, al lado derecho de la lámina, debe tener una rotulación con esas medidas y con esos datos que se deben llenar, dónde se van a poner los sellos, etc. Los rótulos deben estar debajo de cada dibujo, ¿no? De cada aparte, ¿no? Y acá en la carátula nos indica dónde, cómo. Los planos, dice esta norma, se pondrán las cotas de los distintos niveles, dimensionamiento de los locales, es decir, cotas interiores, se pondrá el nombre del cuarto que se está diseñando y también nos piden que acotemos los espesores de los muros, más la altura de los locales. En corte debemos poner la altura de cada uno de los ambientes, puertas, ventanas, los patios, etc. Y así nos dice cómo deben estar también los otros planos de las estructuras de hormigón o cualquier otra instalación que deba presentarse. Ya sabemos que lo que hacemos nosotros es el plano arquitectónico, ¿no? Aparte, dependiendo de la complejidad del proyecto, a partir de 3 pisos creo que ya es ahora, ya les piden planos eléctricos confeccionados por el ingeniero eléctrico y sellado en el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, o en este caso de los eléctricos. Lo mismo, el agua potable tiene ya que hacer un ingeniero hidráulico, ingeniero especializado, y lo tiene que hacer sellar en su respectivo colegio de profesionales. Los arquitectos tienen un cierto límite, cosa rara, solo en Bolivia, un límite para elaborar la parte de instalaciones en función de la complejidad del tamaño del proyecto. Y ahí está, también más cosas que nos dice esta norma, que los planos deben tener norte, el plano de cimientos y plano de techos, más el plano de emplazamiento y de ubicación, siempre deben llevar el norte. Y siempre el norte arriba, ¿no? De la lámina. Nunca se pone el norte a la izquierda, abajo, a la derecha. En taller lo mismo les exigimos, que el norte siempre esté arriba de la lámina, apuntando a la parte superior de la hojita. Los anteproyectos deben ser presentados, dice, a estas escalas, y además nos piden que adjuntemos el certificado de línea y nivel, ¿no? Eso es con la rasante, la línea es con la rasante y el nivel es la altura a la que va a estar la casa. Les decíamos en taller no hace poco que en la alcaldía nos pide que la vivienda al menos esté 0,60 por encima de la calle, nunca que el piso de la planta baja quede al nivel de la calle. Ahí dicen tipo de papel. ¿Y qué planos tenemos que presentar? Obligatorio. Plano general, acotado, planos fraccionados por secciones, plano de cimientos con ejes siempre, y ahí se acota de eje a eje, ¿no? Ya no se acota de muro a muro. Las elevaciones, como hemos estado hablando, los cortes, en que siempre se debe indicar la altura. Se recomienda realizar los cortes de las gradas y baños. En caso de algún taller es obligatorio. Plano de techos, o también llamado plano de cubiertas, con su representación con flechitas. Fíjense ahí donde dice cubiertas, hay 2 triangulitos que dice a qué lado se bota el agua. Cuando llueve, a ese lado va a salir el agua, quiere decir.
plano de sitio o de emplazamiento, a qué escala, 1 a 10.000 o 1 a 20.000, indicando las dimensiones del lote y las curvas de nivel. Y planos respecto a las calles próximas, 1 a 500 o 1 a 1000, indicando el ancho de la vía, porque claro, en función del tamaño de la vía, del ancho de la vía, nos van a permitir hacer una altura. Generalmente el ancho de la vía se permite construir en altura. Si la calle mide 12 metros, nos dejan hacer un edificio de 12 metros, ¿no? Hacia la calle. Hacia atrás se puede ir creciendo escalonadamente. Nos piden también la distancia más próxima a árboles y postes, etc. Y estas son las nuevas del 2020. Hace 2 años salió esta nueva con eh, con este programa que se llamaba Mi Plan, ¿no? Entonces, acá está muy detalladito, les voy a pasar también este PDF. Ahí está, para este plan, cómo se hace la carátula, es mucho más sencilla, ¿no? Ahí está cómo va a ir la carátula, qué cosas debo dejar, qué cosas debo llenar. Los planitos, cómo se dibujan, y ahí está bien indicado de manera didáctica cómo se dibuja la ventana, cómo se dibujan los artefactos del baño, cómo se dibujan las camas, así nomás, no más adornos, ¿sí? Eso nos están diciendo aquí ya como norma, esos circulitos rojos nos están mostrando el detalle de cómo debemos dibujar. Ya no es artístico, ¿no? Debemos respetar lo que nos dice la norma, porque no va a faltar, con razón, un empleado municipal que dice, mira, aquí tu ventana no está dibujada como es una ventana, así que te devuelven el plano y tienes que volver, renegar, hacer volver a plotear, corregir, ¿no? Entonces, estas son las nuevas normas que las van a ver con cuidado. Ahí está qué cosas debe tener carimbo, qué datos, superficies, planito de ubicación ahí abajo, un croquis de ubicación, dónde está la casa, entre qué calles, etcétera. Y ahí están los cortes, cómo se dibujan, la línea gruesa debajo, todo lo que en taller los profesores les vamos pidiendo, ¿no? Ya en el caso específico para regularizar una edificación, nos dan otra simbología, nos dan cómo debemos describir qué partes se van a demoler, qué parte se va a regularizar, qué parte ya se ha aprobado, etcétera, ¿no? Tiene estos achuraditos eh, con colores para diferenciar los sectores que uno pretende regularizar. Saben que el plan de regularización es aquellas viviendas que ya se han construido y no tenían planos. Entonces, gracias a esto, los arquitectos han tenido un montón de trabajo. Hay gente que hace 50 planos al mes de estos para regularizar, ¿no? Es ir a hacer el levantamiento de lo que se ha construido y con eso ir a hacer la regularización a la alcaldía. Ahí están los detalles de cómo se debe presentar el plano de lote. Ahí lo que les decía. Raya, 2 puntos, raya para colindancia. Y para la rasante, es decir, el límite del lote con la calle, línea de segmentos gruesos, ¿no? Entonces, para lotes. Los espesores de línea, ahí están, para línea de rasante, debe ser con 0,13 o 0,70. Para colindancias debe ser de 0,13. Si uno no hace con estas medidas, también le van a rechazar, ¿no? Ahí está toda la nomenclatura. Los datos que se debe poner para el caso de regularización de plano de lote que no haya tenido aprobación previa, esas son las normas, los datos que piden, las superficies con mensura, la superficie afectada, excedente, etcétera. Para casos de subdivisión, si uno quiere dividir un lote de otro, que es harto también, mucha gente se ha
ha recibido una herencia y se han dividido los hermanos el lote de los papás, y entonces hay normas, ¿no? Cómo se tiene que dividir, cuáles son los símbolos del lote actual, cuáles son los símbolos de los lotes A y B. También para su división de lotes, y así. En el caso de la presentación de los dibujos asistidos por computadora, ya hemos estado trabajando con la experiencia de varios años en la facultad, que las herramientas que nos dan, ¿sí?, son enormes, pero nos preguntamos y decimos, si no vamos a usar todo, ¿no será mejor trabajar directamente en el layout? ¿No será mejor trabajar directamente en un graficador 2D en vez de modelar el 3D? Entonces, a eso, ¿no?, cualquier sistema asistido por computadora, que quiere decir CAD, nos permite realizar otras labores, ¿no? Si modelamos en Vectors, en cualquier otro programa, nos permite hacer estudios de soleamiento, ventilación, recorrido, simular cómo se va a mover la gente ahí. Además, podemos calcular la cantidad de metros cuadrados o cubicaje que le llamamos de cada material, cuántos metros cuadrados de azulejo va a entrar, cuántos metros de ladrillo, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hace el flujo correcto, les va saliendo directamente la tabla de los materiales. También podemos hacer la secuencia en la que se va a construir para mostrar al propietario, y finalmente hacemos una presentación animada, que es lo que se hace en proyecto de grado. Generalmente, para no tener que explicar todo, los estudiantes presentan un video y con el video ya está, ¿no? Es mucho más didáctico que tener que explicar todo. Entonces, la idea es que si hacemos en computadora, tiene que ser mejor que hecho a lápiz, ¿no ve? Entonces, todos estos programas usan el mismo principio que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido de las coordenadas X y Z están aquí. En todos los programas se utiliza ese criterio, ese concepto. Nada más que estas herramientas nos van a dar facilidades para trabajar la tercera dimensión. También sabemos que hay otros gratuitos, si no podemos utilizar estos. El SketchUp con licencia de estudiante es gratuito, y estos otros programas, el OpenSCAD, hay una competencia enorme por desarrolladores de programas. Entonces, lo conveniente es usar los programas siempre con licencia, ¿no? Pagado. Hay ofertas a veces de grupos, la universidad debería hacer eso, comprar una licencia para todos los estudiantes y utilizar sin problema, ¿no? Pero si no tenemos el dinero para comprar la licencia, podemos usar otros programas. Si usamos CAD, que sirva para hacer otras cosas, no solo para dibujar los planitos. Por ejemplo, esta estudiante aprovechó para mostrar la secuencia constructiva de su proyectito. En 2014, en este video, mostró cómo se iba a construir su casita en 2 días. Ese era el desafío. ¿Cómo haríamos una vivienda de emergencia en caso de inundación, en caso de terremoto? Y ella propuso esto, ¿no? Su estudio de soleamiento. Porque pasarse el trabajo de hacer el modelado, que solo sirva después para exportar, parece antieconómico, ¿no? Muchas horas de trabajo en vano. Si hacemos en CAD, que sirva para presentaciones audiovisuales, para estudios de soleamiento, cómputos, etc. Bueno, y así mostraba a detalle cómo era la casita en vez de una casa, ¿no? Bien.
Y las láminas de ese año fueron estas, por ejemplo. Y a esto es el dibujo técnico según requerimientos académicos específicos, ¿no? Acá les decimos los cortes, no se ponen sombras, que debería ser. En las elevaciones y planimetría sí es aceptable porque ayuda a mostrar un poco la volumetría del diseño y qué otras especificaciones tiene la presentación. Entonces, como decíamos al principio, todo tiene su especificación, ¿no? Tiene su norma, ya sea académicamente o de la alcaldía, todo va a tener siempre su norma. ¿Qué cosas debía tener esta lámina? Una memoria, detalles, debía tener corte de borde, etcétera, ¿no? Si usamos CAD, que sirva para otras cosas más, no solo para exportar, y encima nos exporta mal, que ni siquiera nos sirve para presentar. Acá está el trabajo de nuestro auxiliar, Sebastián, un sistema constructivo tremendamente complicado y su presentación de lámina, ¿no? Con los requerimientos, obviamente, de taller. ¿Qué cosas debía tener? El corte de borde, 4 elevaciones, 2 cortes, y todo con la norma especificada, ¿no? La planta sin sombras, lo más sobrio posible, etcétera, etcétera. Entonces, las normas se las da para cada uno de los trabajos. Cuando nos presentamos en una bienal, nos van a pedir más o menos como esto, formato A0, grande esta lámina, con las cosas que nos pide que tenga el proyecto, la bienal, ¿no? El concurso, lo que fuera posible. Pero para hacer esto, Sebastián tuvo que hacer el modelado en SketchUp, no sé, o en Vectors creo, pero es un trabajo enorme, ¿no? Cuando también esto se podría ver una vez que se tiene el concepto, el modelado ayuda a diseñar un poco, pero a veces se convierte en un obstáculo para el diseño, ¿no? Entonces, si la cosa es muy simple, como la vivienda que vamos a dibujar, seguramente es mejor trabajar directamente en un graficador 2D. Entonces, podemos dibujar directamente dependiendo, ¿no?, de lo que nos pidan, de la complejidad y de para qué es el dibujo. Algunos estudiantes y arquitectos prefieren dibujar a lápiz, como hemos estado trabajando algunos este año, y luego eso lo escanean y lo pasan a limpio en una computadora directamente con programas 2D y hasta inclusive, y algunas arquitectas que traían sus planos, se les puede digitalizar y luego convertir eso en líneas mucho más humanizadas, ¿no? Porque han visto el AutoCAD qué feo dibujar, ¿no? Para ingenieros, o sea, las líneas son perfectas, utiliza unos colores rarísimos cuando está, qué sé yo, es demasiado inhumano. Entonces, al pasar a 2D, para mostrar a un cliente, por ejemplo, seguramente es mejor directamente hacer el proyecto en una tarde, ¿sí?, un borrador a lápiz en una tarde, escanearlo y luego llevarlo en computadora en una tarde. Pues toma un día, ya 2 días, pónganle, ¿no? Pero imagínense eso, modelar para que después te reboten el proyecto, da, da terror, ¿no? Volver a hacer todo para... Entonces, este proyecto, por ejemplo, está hecho así, ¿no? Está dibujado a lápiz en una tarde y al día siguiente, o esa misma noche, dibujado en Illustrator. Este está hecho en Adobe Illustrator. Muy facilito, rápido, es cuestión de trazar líneas, valorarlas y ya está. No nos toma mucho tiempo, ¿no? Si uno ya tiene la idea clara, entonces es mucho más fácil. Entonces este es un lindo programa para cuando se trata de hacer eso, o sea, directamente hacer los planos, ¿no? Y valorar, porque exportamos del SketchUp y resulta que en los cortes las ventanas no están como deben ser, o la proyección no ha calculado una parte que no se ve, etcétera. Entonces, esa recomendación, dependiendo para lo que se va a hacer, también de manera más rápida, más eficiente, ¿no? Con esto no he gastado muchas horas, ha sido rápido y nos permite tener resultados adecuados a lo que se quiere presentar.
según normas de la alcaldía, ¿no? Esto no sufrió ningún rechazo de la alcaldía, inmediatamente lo sellaron y ya está construido. Bien, entonces todo lo que hemos hablado durante todo el año tenemos que poner en práctica en este formato. Este es nuestro formato que dice que el tamaño de la lámina lo van a escoger ustedes y van a decir qué tamaño están usando, A0, A1. La idea es que los 4 dibujos que va a tener cada una de las prácticas, son 2 prácticas. La 40 es una práctica, la 41 otra, entren en una lámina, que no sobre ni falte, ¿no? Son 4 dibujitos nomás. Esta es la 40, van a redibujar esto, van a hacer en escala 1 a 50. Esto ahorita no tiene escala, está en escala gráfica, pero tiene algunas medidas, ¿no ve? Tiene algunas, no tiene todas, fíjense, están acotadas las más importantes. Entonces, con las medidas que tenemos que ir trasladando de tal manera que nos salga 1 a 50. No van a dibujar las texturas, porque ahí se pierden esas texturitas que están hechas a tinta del techo, las baldosas de cerámica del techo, no las van a dibujar, ¿ya? Tampoco las texturas de las puertas, nada. Solo lo técnico. Y ahí está. Lo que sí tiene que tener es coherencia. Entonces, van a ponerle unas cuantas líneas guías. ¿Ven? Ahí he puesto solo las que deben tener, porque el corte BB, por ejemplo, no está ortogonal, no está perpendicular ni paralelo a la planta, está girado, si se dan cuenta, ¿no? El corte BB está dibujado a 45 grados. Entonces no tiene que tener coherencia con la planta, a no ser que saque a 45 grados y haga el quiebre, que sí. Pero lo que sí debe tener coherencia es que la altura debe ser igual, la anchura y la profundidad. La profundidad es la medida que hay desde la puerta de ingreso abajo con el baño atrás. Eso debe coincidir con la planimetría, ¿no? Y la anchura seguramente va a ser en la elevación sur con la planimetría. Y el corte BB con la elevación sur tiene que tener el mismo tamaño. Nada más, fíjense. ¿Cuántas líneas? 4, 6 líneas guías, ¿sí? Líneas de referencia, para mostrar que el proyecto que están dibujando es coherente, ¿ya? Entonces, esto lo van a dibujar, yo les voy a mandar esto, intencionalmente tiene pequeñas variaciones, o sea que no vale calcar. Si quieren poner encima o exportar esto y sobre eso calcar, primero tendrían que hacer la corrección geométrica, porque tiene mínimas variaciones, de milímetros. Fíjense, por ejemplo, la altura de la cumbrera en el corte tiene unos 2 milímetros, creo que diferencia con la elevación sur. Entonces, la idea es que ustedes hagan bien. Es como si les dieran esto en borrador. Están trabajando ya en una oficina de un arquitecto y les dice, pásamelo esto a limpio. Y hagan de cuenta que este es un borrador. ¿Sí? Este es un garabato que ha hecho el arquitecto. Y ustedes tienen que presentarlo bonito, mejor que esto. ¿Sí? Lo pueden hacer a lápiz, lo pueden hacer en graficador 2D, como hemos hablado, con Illustrator, o con el programa que están ya más o menos familiarizados. Entonces, esta es la práctica 40, escala 1 a 50. Este proyecto, no otro, tal como está. Pueden omitir los arbolitos, pueden omitir las texturas de techo, de puertas, nada de eso, ¿ya? Pero el resto debe ser dibujado mejor que esto. Y la 41 es el planito que hemos estado viendo, usando, va a ser 1 a 100. Entonces, seguramente la lámina esta va a ser la mitad del tamaño de la otra. ¿Sí? Entonces van a dibujar un corte, el corte AA, la elevación este, la segunda planta y la planimetría. Obviamente va a tener también sus líneas guías. En este caso coinciden todas contra todas. El corte con la elevación, la planta con la planimetría con... ahí hay un pequeño desfase, creo, en la planimetría y la elevación este. Bien que haya el desfase porque ustedes van a corregir eso, ¿no? Fíjense, la planimetría no está alineada con la elevación este. Está desplazada a la derecha.
La planimetría está un poco más a la derecha. Pero bien, esa es la idea, ¿no? Igual, o sea, no están exactamente porque, obvio, este es un dibujo que ha sido digitalizado de una hoja impresa, ¿no? Esto fue hecho a tinta, fue impreso en plotter y de ahí hemos vuelto a digitalizar. Entonces, esta es la práctica 41. ¿Sí? No van a representar texturas también, no es necesario poner esa teja por teja, el resto va a entrar. ¿Sí? Ese es el dibujito de la práctica 41. ¿Qué tamaño? Ustedes deciden. Y esto lo vamos a ver de manera presencial a partir del próximo viernes. El viernes ya lo llevan con lo que tengan. Si lo han hecho en computadora, lo imprimen, llevan para corregir, revisar. Sebastián les va a revisar el viernes y yo el lunes. ¿Sí? El lunes llevan su hojita ya impresa. Hasta el día del examen, estas prácticas se van a entregar el día del examen. ¿Sí? Esto se entrega para entrar al examen. Y como hemos dicho, va a valer el 50%, más las otras prácticas van a valer el 50% de la nota. Entonces, tenemos 3 semanas para hacer estos 2 dibujitos. Pónganle el empeño, háganlo bien y vamos a eventualmente ir corrigiendo. Los que tengan trabajo en computadora, Sebastián les va a ayudar los viernes, y los que estén haciendo a lápiz o estén haciendo a tinta o ploteado, no importa, lo traen en los días lunes, ¿ya? Entonces, es muy simple la práctica, lo único que hay que hacer es volver a dibujar, redibujar, ¿no? La idea es esa. El arquitecto hizo esto a mano alzada, con errores de medidas, todo, y les pasa a ustedes y les dice, pásamelo a limpio, los 2 proyectitos. ¿Sí? Y lo único que tienen que hacer es hacer coincidir esas líneas guías y obviamente dibujar el resto. Para verificar que lo están haciendo bien, en realidad esto vamos a revisar el viernes y los lunes que nos quedan hasta el examen. Vamos a revisar estas cosas. De contenido, ¿qué vamos a pedir? Es que tengan la planta, que tengan el corte, que tengan la elevación y la planimetría. ¿Sí? 4 dibujos. Ahí vamos a chequear. Esto ya es una especie de evaluación, ¿no? Ustedes mismos ya se pueden evaluar. Tengo planta, ok, corte, ok, elevación, planimetría. Tengo las 4 cosas. Del dibujo. Están a escala de dibujo requerida, quiere decir la práctica 40 a 1 a 50 y la práctica 41 en escala 1 a 100. ¿No? Vamos a hacer 2 de estas listitas. Se van a escribir para el día de la revisión. Para todas las revisiones van a venir con esta su listita para chequearles. ¿Tiene líneas de referencia? ¿No? Ah, sí tiene y están correctas. Ok, bien. Se evidencian los tipos de líneas según las normas que hemos explicado, ¿no? Las líneas de planta más gruesitas por donde se corta, el equipamiento más delgadito, etc. En elevación, la sucesión de planos, ¿no? Lo que está más adelante más grueso, lo de atrás más delgado, etc. Se pone de manera explícita la geometría oculta. En la clase anterior les expliqué eso de la geometría oculta, ¿no? Entonces tienen que dibujar previamente para que les salga, como son cuadradas las plantas, tienen que dibujar previamente sus líneas de geometría oculta, si no les va a salir todo deformado. Las líneas guía también se tienen que ver, son esas líneas delgaditas que están modelando el interior de los muros. Los muros, las ventanas, las puertas, los muebles, el acotado, las líneas de corte en planta, los niveles, todo lo que hemos explicado en el anterior viernes, símbolos, rótulos. Finalmente, los dibujos son sobrios, claros y limpios. Si está bien, ok, muy bien. Son precisos en sus dimensiones. Ya vamos a llevar escalímetros. Y si ahí dice 3 metros, punto 80, debe medir 3.80, ¿no? No podemos hacer de otra medida. Ok, sí, quedado bien. Se usaron instrumentos geométricos específicos y adecuados, ¿no? No voy a hacer a mano alzada partes que no tenía plantilla para hacer algo y bueno, le he metido a pulso. No puedo hacer eso. Todo debe ser dibujado con instrumentos geométricos. Se verifica paralelismo y perpendicularidad, eso es fundamental. Si trabajan, como he visto que están trabajando algunos, con sus escuadras flotando, así moviéndose de todo lado,
obvio que no les va a salir paralelas y perpendiculares. Para eso les hemos pedido a principio de año que se compren el tablerito, ¿no? Eso garantiza que tengamos ese indicador. Bueno, y para las impresiones están en blanco y negro y en alto contraste. Si he tiqueado todo, tengo 100. ¿Sí? Bien de facilito. Verifiquen ustedes, esto es lo que se les está pidiendo, nada más. Tengan la planta, el corte, la elevación, más estos otros de dibujo. Entonces ustedes mismos ya pueden saber cuánto van a tener de nota en estas dos prácticas. Así que todo esto enseguida les mando en PDF y preguntas ahora. ¿Qué preguntas tenemos sobre estas prácticas en concreto, sobre la clase? Aquí podríamos volver a mostrar el checklist. Se me lagió. No te escucho, Eliana, escucho unos ladridos. Eliana, ¿qué decías? Bueno, el video. Aquí podría volver a mostrar el checklist. No logré sacarle captura, por favor. Lo voy a mostrar, pero tienes el video también, Eliana, lo puedes ver cualquier otro tema que quieras aclarar, pero voy a volver a mostrar el checklist. Ahí está. Saquen una fotito, pero igual en 3, 4 minutos van a tener el PDF, incluyendo la lista de verificación. Está bien, aquí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, aclaración, duda, comentario? Les voy a mandar también bueno, ya saben, lunes y viernes presencial. A partir de ahora ya no hay más virtuales, ¿sí? Pero va a ser solo 1 hora conmigo los lunes. Tenemos 3 lunes más. Y obviamente nos vamos a ir comunicando por el grupo de WhatsApp, cualquier cosa que hubiera. Pero la idea es que como ya son prácticas concretas y hay que hacerlas bien, debemos ver la impresión, ¿no? Ya no podemos estar revisando en clase virtual, directamente llevan su planito, cómo está quedando, profe, cómo está quedando Sebastián, y ahí le echamos una revisada, ¿no? Para ver qué está pasando con los planitos. Esa es la idea. A partir del viernes ya va a estar Sebastián y yo todos los lunes, pero de 4 a 5, ¿sí? Antes de taller. Yo voy todos los lunes a taller, entonces voy a ir 1 hora antes y eventualmente no voy a estar en el aula del patio, el aula que nos toca a las 709, sino directamente en la 720, que es frente a los 2 kiosquitos, en el edificio seminuevo, ¿no? En la planta baja. Aula 720, anótense, los lunes. Y en el aula 725 tenemos esa aula, nadie nos puede quitar, los viernes. Ahí va a estar Sebastián. Bien, como quedamos, son las 4 menos cuarto, tenemos que irnos a taller, yo también, ustedes también seguro tienen que ir a presencial, así que nos estaríamos despidiendo. Cualquier duda, siempre por el grupo, escriban siempre por el grupo, bueno. Muy buenas tardes entonces a todos. Chao Sebastián, nos vemos el lunes. Enseguida, luego, chao, chao. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Oxy.